Llegó el momento para hablar de erotismo, sensualidad y sexualidad, sus factores emocionales y sociales, de cómo afecta al ser humano en las distintas etapas de su vida. Así que pónganse cómodos, relájense y déjense consentir por nosotros. Bienvenidos, esto es Seduciéndote con el Alma. Y muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos disfrutando del ombligo de la semana, el fin de semana chiquito, se podría decir también, sí. El touch delicioso de semana. Y esa voz hermosa nos acompaña el día de hoy, nuestra sexóloga Diana Meyer. Hola Ingrid, hola a todos, ¿cómo están? Muy, muy bien. Todos nos están escuchando por el 104.3 de su frecuencia modulada desde la ciudad de Cancún para todo el planeta vía internet por www.1043qfm.com. Día de luna, noche de luna deliciosa. Ya. Sí. Mañana tendremos esa lunita que a ver qué nos depara. Pero si ahorita ya está hermosa, ya mañana es plenamente luna llena, pero hoy está genial. Listo y adecuado para cuidar nuestro eros. Justamente. Con el tema del día de hoy y vamos a pedir que nos suelte nuestra cápsula de introducción. Vamos. La autoestima y la sexualidad están íntimamente interrelacionados. Un problema en un área afecta a la otra. Esto es muy importante porque determina nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas, sobre todo con aquellas que nos atraen físicamente. Cuando tenemos una baja autoestima sexual, rechazamos nuestro cuerpo y o nuestros genitales. Podemos tenerle miedo a la intimidad. Nos preocupa tanto tener un buen desempeño sexual que podemos tener algunos problemas como la falta de deseo de orgasmo, problemas de erección en los hombres, etc. E incluso pueden llevarnos a evitar las relaciones sexuales. Amarse y sentir que se es merecedor de ser amado es algo que sin lugar a dudas causa conflictos y es la causa de relaciones de pareja inhóspitas y dañinas. La autoestima baja requiere ser sanada para lograr una psique saludable y una sexualidad plena. ¿Por qué sentir que no somos merecedores del amor? ¿De dónde viene esa necesidad imperiosa de ser aceptados? Y para hablarnos más de este tema, contamos con la presencia en el estudio de la sexóloga Diana Meyer. Nos quedamos en la mesa con Ingrid y Diana. Comenzamos. Y vamos a comenzar con una frase que dice así: acepto lo que merezco. Acepto lo que merezco. Y aguas porque es de ida y de vuelta. Podemos creer que no merecemos demasiado. Podemos creer que merecemos aquello que nos quieren dar. Y podemos saber lo que merecemos y valorar y pedir si no es suficiente. Justamente. Y muchas veces podemos conformarnos con lo que creemos que merecemos porque decimos, bueno, a lo mejor es poquito, pero me lo merezco, ¿no? Y con esto tengo suficiente. Y si hago algo, a lo mejor lo pierdo y ya no me aceptan igual y entonces pues mejor esto, aunque sea poquito y no es lo que yo quiero, a perderlo. Esa zona de confort. Esa zona de confort disconfortado. Porque realmente nadie es feliz teniendo lo que no quiere, ¿sí? Lo que sabe que no merece, aceptando lo que le quieran dar. Eso no te hace feliz. La autoestima y la sexualidad. En muchas emisiones ya hemos platicado acerca de cómo la autoestima en una persona es importantísimo, primordial para llevar exitosamente o sanamente muchas áreas de la vida. Pero la sexualidad es algo que no se ha abordado y esta relación entre ambas. Autoestima. Vamos a ver qué es la autoestima. Esa manera de quererme, esa manera de proveerme de todo aquello que me hace feliz, de todo aquello que yo valgo, ¿no? Yo valgo y sé que valgo para merecerlo. Luego entonces, si yo tengo una autoestima alta, por supuesto que no me voy a conformar, por supuesto que voy a luchar por tener en mi vida, en mi sexualidad, en mis relaciones, pues voy a tener aquellas cosas que realmente me valoran y valoro. Si no es así, si tengo una autoestima dañada, entonces pues voy a aceptar
justamente acepto lo que merezco, y aquí vamos a aplicarlo. No soy merecedor de mucho amor, no merezco suficiente. Y vamos a desgranar esto poquito a poquito, porque la autoestima es todo un tema. Todo un tema. Todo un tema. Amarnos a nosotros mismos, saber amarnos, saber respetarnos, que esto es algo que es vital. Vital porque si nosotros no nos respetamos, ¿quién lo va a hacer? Claro. El mejor amor, Ingrid, es el amor por uno mismo. El amor propio. Sí, es el mejor amor, el más sano. De ahí parten todos los amores, todos los otros. No podemos realmente amar a nadie si no nos amamos primero a nosotros. Y no podemos tampoco exigir o pedir que otra persona externa nos dé algo que nosotros no nos damos a sí mismos. No, pues ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pedimos si no sabemos darnos a nosotros? ¿Cómo? O sea, es una ecuación que simplemente no cuadra. Que normalmente lo hacemos. Estamos esperando que este amor venga del externo. Porque nos maleducan muchísimo, Ingrid. De hecho, fíjense ustedes, que justamente todos los tenebrosos asuntos de la autoestima dañada vienen de una educación ineficaz en nuestra casa, en las creencias, en todo eso que nos va conformando como adultos después, ¿no? Ahí vienen, en estas raíces de vida, en esta educación, nos van enseñando a que tenemos que ser aceptados y que para que nos quieran tenemos que obedecer. Tenemos que dejar de ser lo que queremos ser. Tenemos que decirle sí a las cosas aunque no nos gusten, ¿no? Sí. El niño calladito es un niño bien portado. La mujer abnegada y en su casa es una buena esposa. Justamente. ¿No? Justamente. El hombre puede tener acceso a una sexualidad plena. La mujer no, porque sería promiscua. Una promiscua. No, fíjate, y de entrada se le está etiquetando, juzgando. Y un juicio verdaderamente cruel. Sí. Sí, no es un juicio más lastimoso. Que paralizante. Paralizante porque te evita ser lo que tú quieres ser. Y en el momento que a ti te evitan ser lo que tú quieres ser, te coartan la libertad de ser, pues ya están realmente atacándote, lastimando tu autoestima. Y de aquí vienen estos conflictos de autoestima. Más adelante me gustaría, si nos da tiempo, abordamos la parte de la autoestima y los niños, ¿no? De cómo hablarles a los niños, porque ciertamente, la gente no quiere lastimarlos, no quiere lastimar a sus hijos. Claro. Pero así lo saben hacer. Y hay errores que no deben cometerse. Pero empezamos por el principio, y si te parece, sí. Iniciamos con que amarse y sentir que se es merecedor de ser amado, Ingrid, es algo que sin lugar a dudas causa muchos conflictos. Y conflictos en las relaciones de pareja. Porque de esta manera somos partícipes de parejas inhóspitas, dañinas, alevosas y cansadas. Porque la alevosía nos cansa en pareja. ¿Sí? O sea, cuando alguien abusa de nosotros, pues nos cansa. Entonces, nos debilita. Entonces, justamente la autoestima baja requiere realmente de ser sanada, de ser cuidada. ¿Para qué? Para lograr una psique saludable y una sexualidad plena. ¿Por qué sentir que no somos merecedores de amor? ¿De dónde esta necesidad imperiosa de ser aceptados? De pertenecer. ¿A qué? ¿A quién? ¿Por qué? No. Digo, son como cuestionamientos que puedes decir, ¿por qué quiero pertenecer? ¿Por qué quiero que los demás me acepten? No deberían de ser las preguntas, ¿me acepto? Exacto. ¿Me pertenezco? Exacto. ¿Me gusto? ¿Me gusto? ¿O qué tengo que hacer para hacer cambios para que esto sea? Para mejorar. Claro, para hacer eso que yo quiero ser. ¿Por qué aceptar una vida que no quiero? Nada más porque los demás así me indican que están felices conmigo. O porque así viven ellos. Porque así es el entorno. Yo quiero bailar, un ejemplo, ¿no? Pero nadie aquí está bailando. ¿Cómo me voy a ver? Si no
si yo me paro y bailo? No, entonces justo el peso de ese entorno me aplasta y hace que lo que yo quiero hacer no valga. Lo que los demás quieren, y si los demás lo hacen, entonces sí es válido lo que yo quiero. Terrible, ¿no? Y esto en la sexualidad, bueno, eso fue un hace una ejemplo. diferencia. Sí, no. Pero si nos vamos a la sexualidad, ¿cuántas veces hay prácticas, ¿no? O deseos o fantasías que uno mismo va reprimiendo? ¿Por qué? Porque ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a decir de mí? Y esto va mermando tu vida. Y fíjate tú que qué terrible cuando esto lo localizas, nada más lo focalizas en tu pareja. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Y entonces nos quedamos en suposiciones y en supuestos y ya no preguntamos. Y no nos inmiscuimos en este placer que yo te quiero dar y que yo quiero que tú me des y que nos hace como vibracionales rico, ¿no? No sé qué vayas a pensar y entonces ese peso de que tú me juzgues es más fuerte que mi deseo y mi necesidad. Desvincula en como vez de pareja, unir, te desvincula, por supuesto. Y crecemos como seres desvinculados cuando tenemos una autoestima dañada. ¿Estás de acuerdo? Crecemos como personas desvinculadas de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que necesitamos. Entonces es grave, ¿no? La autoestima dañada es, por eso te decía, todo un tema, el tema desde del la autoamor. Niñez se nos va dañando esta autoestima. Por supuesto, por educación, por una mala educación. Si la forma en que sabemos amarnos y respetarnos, autorreconocer nuestras necesidades y validarlas o no, es importante, pues esta es como el tema y la pregunta, ¿no? Si autorreconocernos y autoaceptarnos no es importante, entonces, ¿qué es importante? ¿Autorreconocer a los demás? ¿Vivir al son de los demás? Es vivir una vida extraña. Es vivir una vida que los no demás te están imponiendo y tú lo estás permitiendo. No, porque hay que ver que los demás pueden querer, tu pareja puede querer, pero en ti está el decir, no, mira, esto soy yo. Sí, conóceme. Si te gusto y me aceptas, maravilloso. Si no es así, bueno, pues buen momento para decidir qué vamos a hacer. Sí, decidir que no somos estas dos personas que deben de compartir. No una podemos relación, compartir una vida. Exacto. ¿No? Porque aquí estamos viviendo una vida que uno de los dos está queriendo y el otro está aceptando. Claro. ¿Sí? Y esto en la sexualidad, pues es terrible. Enamórate de ti. Vale la pena. Yo creo que esa es una frase bien interesante, ¿no? Enamorarse de uno mismo. ¿Y cómo enamorarse de uno mismo? Eso con conocimiento de causa, ¿no? Dándonos cuenta quién soy. Primero que nada, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué me desagrada? Y esto es como las partes que vamos viendo, justamente tiene varios elementos, la autoestima. Que las veremos regresando de esta corte. Va. Vámonos con música y volvemos. Seduciéndote con el alma. Y ahora sí, ya estamos de regreso. Tú escuchas el 104.3 FM con nuestro tema, la autoestima y sexualidad. Muy bien, y estábamos, Ingrid, con este espacio de las necesidades y el no saber expresarlas. Y la máxima de que si tú no te respetas, los demás no te van a respetar. Si tú no te amas, los demás no te van a saber amar tampoco. Y entonces aquí entramos en un círculo nada virtuoso, Sí. bastante vicioso. Un boomerang que va y viene, sí, te regresa. ¿Y aquí qué implica, Ingrid? Pues implica las relaciones de amistad, de afecto, de intimidad sexual. Nuestra Miedo vida, a la intimidad. ¿no? La vida, lo que alrededor de lo El que sazón. gira. Exacto. El sazón. Alrededor de lo que gira nuestra vida. No es todo esto que hacemos y dejamos de hacer y somos en combinación con el colectivo. ¿Sí? Y si esto no se daña de esta manera, bueno, pues la pasamos muy bien. Pero si lo dañamos por una autoestima dañada, lastimada, lesionada y seguimos así, pues entonces nuestras relaciones van a ser trágicas, tristes, enojosas. Sí, no, desgastantes. Solamente podemos ser aceptados por los demás
Y esta idea es bien falsa, ¿no? Solamente podemos ser aceptados por los demás para ser felices. Y si no es así, pues yo no soy feliz, me falta algo. Si tú no me dices que está bien, si tú no me das tu visto bueno, híjole, yo no lo disfruto. A mí me encanta jugar canasta, pero si tú no me dices que está bien, que está de moda, que está ahí. Sí, yo mejor no voy. Mejor me evito eso que a mí me gusta y que me es tan placentero, pues porque tú no me dices. Casos de parejas, por ejemplo, puedo acordarme ahorita, ¿no? Un hombre que disfrutaba muchísimo ir al gym. Le encantaba, sacaba ahí toda la energía y todo el estrés del trabajo. Y la mujer empezó a decirle, pues que no le gustaba, que le aburría, que siempre se tenía que ir ahí, en fin, a darle contra a ese que era su hobby, su placer. Y entonces él, para que ella no estuviera enojada, deja de ir, empieza a engordar, se siente de malas, está enojado, baja su líbido. Claro. Empieza el problema. Y cuando desgranas esto en la relación de pareja, en la terapia de pareja, te vas dando cuenta de dónde viene. Claro, yo dejé de ser lo que soy, lo que a mí me gusta, por algo que se llama darte gusto a ti. Por ceder, porque no es un acuerdo, es ceder estoy ante una imposición. Estoy cediendo mi gusto porque tú estés bien. Entonces, desde ahí esta conformación de lo que es el respeto, pues está muy mal. Y esto se da muchísimo en las parejas, porque siempre cree que uno debe de hacer cosas o tener acciones o actitudes para encantar, mantener enamorado a la otra persona. Nos decía en uno de los, en el Facebook, Jorge Raya nos decía que la autoestima tiene que ver con el arte de negociar, el saber negociar. Justamente eso es cierto. O sea, no quiere decir que lo que yo voy a querer hacer y me hace feliz tiene que ser lo único que en esta relación suene. Pero tú tienes cosas muy diferentes a las que a mí me gustan, entonces pues nos la vamos a pasar cada quien haciendo sus cosas, ¿o cómo? No, vamos a negociar. Justamente aquí viene este arte de la inteligencia emocional que se llama negociación. Ok, ¿cómo negociamos? Bueno, pues en vez de ir diario, ok, voy 3 veces a la semana y los sábados en la mañana también, y entonces pues, todos los otros días hacemos cosas juntos. ¿Habrá algo que a los dos no les guste? Y bueno, tomen ese tiempo y cada uno hace lo que a cada uno le gusta, ¿no? Y si tú y yo queremos tener algo y los dos no cedemos, no tenemos tenemos acuerdo, pues vamos a tener problemas. Claro. Pero si tú tienes la habilidad y yo la mía para poder negociar, vamos a tener una negociación adecuada para ambos. Que es muy diferente al ceder como tal, al decir, dejo mi esencia, mi individualidad, no funciona. Por tratar de satisfacer. No funciona, Ingrid. A la larga no funciona. Y esto pesa a la larga. Empezamos a sentirnos enojados, frustrados, te culpo a ti, y entonces al rato ya tenemos una relación violenta, enojosa, resentida. No funciona. ¿Sí? Así no funciona. Entonces vamos a negociar. Sí, es importante. Si soy lo que tú necesitas y me amas, maravilloso. ¿Sí? Si yo soy como soy y a ti no te gusta y no te funciona y no podemos negociar de plano, pues ni modo. Claro, mucho gusto, ¿no? Claro. Por participar, fue un placer, bye. Existen miles de habitantes, millones de habitantes en el planeta. No tenemos por qué imponernos a nadie, ni por qué sentir que alguien necesariamente tiene que estar en nuestro entorno. Si no, pues no. Ni podemos obligar a nadie. Ni obligarnos a nosotros. No. Porque esa es la cuestión, ¿no? Total, yo lo hago contra mí, ¿quién se da cuenta? Ah, habitante de la Tierra, ¿te das cuenta tú? A la larga te regresa este boomerang y te va a pegar directo en la cara. No puedes lesionarte, violentarte impunemente. O sea, creer que como es conmigo y soy yo, pues total. No, señor, no. Es la persona más importante claro, que debería de ser para ti. Por supuesto. Entonces, no pasar por nuestros deseos y necesidades en pos de que la pareja esté bien, porque a la larga no va a estar bien la pareja, va a venir un problema mucho mayor y nos evitamos el maravilloso arte de la negociación que nos hace crecer como personas. En cualquier relación. Por supuesto. De parejas, de hermanos, de familia, de trabajo, de todo. Pero Ingrid, fíjate, ¿cómo vamos a negociar si no nos autorrespetamos? Si no nos conocemos y nos damos ese placer de ser
lo que somos? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo te voy a negociar algo que yo quiero y amo si yo no sé respetar lo que yo quiero y amo? Claro. Dificilísimo. Entonces, para este arte de negociar, tenemos que tener una autoestima bien saludable. Sí, bien saludable. Porque si no es así, no vamos a poder negociar. Y vamos a entrar al punto importante de la seguridad. La seguridad o autocuidado es un punto bien importante de la autoestima. Y esta se construye. Ah, por supuesto. Vamos a hablar de que en el autocuidado, Ingrid, entra la salud física primero que nada. ¿Cómo me alimento? ¿Qué dieta tengo? ¿Qué me doy de comer? ¿Me doy a mis horas? ¿O me malpaso terriblemente? ¿Como grasas que no sabes cómo anda mi estómago? Total, es lo único que hay. ¿Lo único que hay? ¿Me doy lo que sea? Eso es autoestima. Tener una dieta sana es autoestima alta o baja. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me ejercito? No hago nada de ejercicio, soy completamente sedentario, corro media cuadrilla, me estoy muriendo, hago el amor y ya me quiero, ya, esquina porque ya no puedo más. O sea, ¿qué me estoy haciendo? De esa manera me autocuido, pues no me estoy cuidando nada bien. Vamos a reflexionarlo. ¿Cómo duermo? ¿Duermo bien? Me excedo, me trasnocho. Ando como búho en la mañana Sí. porque me dormí tardísimo viendo las películas de Netflix, por ejemplo, ¿no? Trabajo en exceso, todo este cuidado. Todo esto se llama autocuidado eficaz o ineficaz. Y eso solo me lo puedo dar yo. Nadie lo puede hacer por mí. Y se llama autoestima. Es parte de la autoestima. ¿Cómo me empleo? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿De acuerdo a mis habilidades? ¿O mejor me acomodo en esa zona de confort donde no estoy haciendo lo que quiero? ¿No merezco más? ¿O de qué se trata? Entonces, cómo me empleo también es parte de este autocuidado. Acepto lo que no deseo en mi vida, las creencias que tengo, cómo son, sigo lo que Aunque creo, no me gusten. hago lo que no quiero porque pues así está. Así es desde que nací. O ¿No? le pienso un poquito y veo cómo lo acomodo de acuerdo a lo que yo necesito. Todo esto es autocuidado, todo esto es autocuidado. Vigilar cómo es mi relación parental, esto es con tus padres, cómo es, y aquí entra bien interesante la revisión de vida, tu historia, porque es importante entender muchas de las cosas y factores y patrones que yo estoy repitiendo. Ya se hicieron. Espérame, vamos a ver, no me está funcionando, yo no estoy cómodo así, ¿no? Entonces vamos a ver, porque ahí vienen las raíces de mucho de este daño que ahorita estoy viviendo y que se llama autoestima dañada. Necesitamos construir nuestra autoestima, elevarla, Sanarla, cuidarla, así como cuidar a Eros es nuestra obligación, nuestra opción, cuidarnos a nosotros es también lo mismo, es parte de lo mismo. Y nosotros vámonos. Ah, ok, vámonos. Al corte y volvemos. Música. Teléfono en cabina 193-2100, extensión 117 y 119. Seduciéndote con el alma. Y ya estamos de regreso. Ok, Ingrid, pues vamos. Entonces vamos antes que nada con unos saluditos, si se puede, Sí, porque si no luego los dejamos allá adentro. Todos. Vamos primero que nada con la doctora Samadi, que nos dice algo muy padre, ¿no? Que ser buen amigo de uno mismo, eso es la autoestima. Cierto, bien cierto. Vamos a decirle, por favor, a Emanuel Salas, buenas noches, a Mauro Riti. Besotes a todos. A todos, a Marisela López, Elizabeth Chávez, a Luisa Natasha Parker, que siempre está Con comentarios muy atinados, muy sí, interesantes. sí, excelentes aportaciones desde Inglaterra. Qué padre. Manuel Penayo, que también está siempre. Híjoles, que son tantos, Ingrid, tantos. A mi niña Aney. Hasta el a DF. Deni. Y a todos y cada uno. Besitos, abrazos y gracias por estar. Y por agradecer el apoyo que nos están mostrando también, porque ya llegamos a las 15,000 descargas en nuestro canal de podcast. Qué padre, qué rico. O sea, la gente sigue escuchando el programa, están muy interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, porque esto lo hacemos con muchísimo cariño. Sí. Con mucho amor. Y vamos a seguir con esta parte, Ingrid, que es importantísima, donde, bueno,
cuando vamos revisando nuestra historia de vida y nuestras relaciones, quiénes somos, quiénes son nuestros amigos, las relaciones de amistad, si realmente aquí en estas relaciones hay respeto, hay estamos siendo realmente estamos viviendo en una relación lineal con nuestros amigos, o nos abusan, o tenemos amigos que nada más nos buscan cuando algo necesitan, Cuando les conviene. cuando les conviene. Y si eso sucede, algo estamos haciendo mal nosotros, ¿sí? Porque definitivamente todo es un reflejo. Sí. Por eso hablamos de que esta parte es tan importante y seguimos hablando de seguridad y de autocuidado, autoestima, ¿sí? Que eso es una parte de la autoestima. Vamos a revisar cómo es la relación con la pareja. Si en esta relación realmente está habiendo un manejo de respeto a las necesidades. Mutuo. Que esto tiene que ser Mutuo. recíproco, mutuo, Claro. porque si no está en desbalance y no hay autoestima en la relación. Exactamente. Si no hay igualdad, tú me tratas con respeto y yo hago lo propio, entonces pues no hay equilibrio. Si hay un cúmulo de deseos, de sueños, de planes juntos, si hay esto, entonces tenemos una relación de pareja potencialmente sana. Si no lo hay, si vemos al hacer el balance que no lo hay, vamos a revisar qué podemos cambiar, qué podemos hacer. Sí, aquí vamos a entrar obviamente también en la vida sexual, propiamente En la recámara de Eros. en la recámara de Eros, que ahí tiene que haber justamente una autoestima muy sana. Sí, muy, Y esta muy se sana. nota también. por Ahora sí supuesto. que debajo de las sábanas se nota, Por supuesto, aunque estén tapaditos. por supuesto. La autoestima se nota, el amor por ti mismo se nota. O estás saludable o no. Y aquí llegamos justamente a esta última parte. Todo lo anterior, todas estas partes de la autoestima nos llevan a algo que tiene un grado y se llama homeostasis. ¿Qué es esto? Es nada más y nada menos que la capacidad que tiene nuestra mente de mantener un equilibrio. Todos los seres humanos lo tenemos, ¿sí? Un equilibrio emocional, autorregulatorio. Nos autorregulamos, nos autoactualizamos. Con todo lo que vamos viviendo y haciendo y pensando y sintiendo, nos vamos autorregulando. Te va siendo adaptable. Vivimos aquí y ahora. O nos damos cuenta de que vivimos en el Ayer pasado. y hace 10 años. Sí, y en el futuro. Sí, sí. Y entonces tenemos un desequilibrio. Justamente si vivimos así, estamos en desequilibrio. Porque para que nuestra mente esté en equilibrio, necesita vivir aquí y ahora. Y autorregularse aquí y ahora. Si somos de esas personas que vivimos llenos del pasado, y cuando tú me hiciste, y cuando tú me dijiste, y hace 5 años, y entonces estamos autorregulándonos pésimamente mal. Estamos dañando y seguimos dañando nuestra forma de relación. ¿Qué buscamos con no regularnos bien? Bueno, pues estrés, por supuesto. Preocupaciones, angustia, angustias, miedos. adicciones. ¿Sí? Y relaciones potencialmente tóxicas. Relaciones tambaleantes. Tambaleantes. Que están en la cuerda, sí, están en la cuerda floja. En cualquier momento, Por ¡pum!, supuesto. se desploman. Entonces tenemos que revisar justamente, Ingrid, que la autoestima no la podemos dejar enferma, no Ni la en- podemos dejar así. Ni en manos de otro. No, ni en manos de otro. Es como decir, tú tienes la obligación de hacerme feliz y yo nada más te veo y te observo, ¿no? No, hombre, no, hombre. No. Como el chinito, nada más milando. No, la vida es para vivirla, la vida es para accionar, la vida es justamente para retar, ¿no? O sea, Para ponernos disfrutarla, retos. sí. Es rico ponernos un reto y cumplirlo. Sí, Pero eso, ¿qué requiere? ¿De qué requiere el cumplir un reto? de ponerte una meta, de querer, de hacerlo, de llevarlo a la realidad. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta, Sí. ¿no? Después de eso, con voluntad, ver para dónde vamos. Y después de eso, tener la fuerza de voluntad Ay, yo le iba a necesaria. decir de otra manera, pero me vale. Le puedes decir así Sí, también. tener Lo los suficientes, pantalones, ¿no? o la faldita bien Sí, o la puesta, falda. Sí, sí. para continuar y seguir con tus metas y defender lo que quieres y ser lo que quieres. Yo conozco personas, Ingrid, que ya casadas, logran tener una carrera porque es lo que querían.
Y si ellos defienden lo que quieren, todos los que están alrededor y los quieren bien, los lo van a aplauden y apoyar. lo defienden. ¿Sí? Entonces, y si no lo hacen, bueno, tú tienes la capacidad, amablemente, de hacer ver que es tu necesidad y no te va a parar nada. Además, la autoestima, si bien así puede desquebrajarse o estar un poco baja, esto se puede reconstruir. La seguridad se puede trabajar, se puede adquirir. Por supuesto, Ingrid, podemos hacer maravillas con quienes somos. Solo necesitamos darnos cuenta y usar la voluntad. Y querer cambiar. La verdad es que todo se puede. Es increíble nuestro cerebro, es un regalo maravilloso, todo lo que podemos hacer. Y para esto hay que dar el teléfono del consultorio porque muchas veces es más fácil hacerlo por medio de una terapia o con alguien que te vaya guiando para ver en dónde están estos altos y estos bajos. ¿Por dónde vas? ¿No? Y es 251-0441. 251-0441. Y en redes sociales la encuentran como SIC Diana Meyer. Así es. En la página, por supuesto, de Seduciéndote con el Alma, QFM. QFM, en Twitter, que es Sexología Cancún. Y estamos para ustedes siempre. Fue un placer. Cuiden a su eros, cuiden a su autoestima. Está en sus manos. Vale la pena. Me encanta, yo te agradezco muchísimo. Como siempre, me la paso muy bien. Igualmente, Ingrid. Besitos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Tengan una excelente noche y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Bye bye.